aunque también tenemos en la línea al doctor Alejandro Jiménez, a quien agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene alrededor de 30 libros publicados sobre estos temas sociales. Le damos la más cordial bienvenida en Eso que es Barlovento Informa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, con mucho gusto de poder reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Ahorita que dijo Marta que odia a los misóginos, pero yo creo que no, que la misoginia es odio a las mujeres. La entendí mal, perdón. No, lo que me quedé pensando es que no nada más hay misoginia de hombres a mujeres, sino también hay manifestaciones de mujeres de odio a las mujeres. ¿Estas también se le catalogan como misoginia, doctor? Mira, es una forma de rechazo, inclusive en manifestaciones. Hoy mismo hay enfrentamientos entre grupos de mujeres y agresiones. Podríamos decir que es una misoginia femenina contra femenina. Y una de las expresiones que se han dado y que están realmente preocupantes son los feminicidios, y los feminicidios están alimentados tanto por la misoginia como por el machismo. Esas relaciones de género que se han desarrollado en nuestro país y en muchos países, pero especialmente en México, lo podemos encontrar desde la relación hombre-mujer, relación mujer-mujer, relación hombre-hombre, pero ahí se va traduciendo ese rol de género que va repercutiendo y que nos ha hecho ya situaciones de cifras preocupantes en lugares que antes eran, digamos, turísticos, como es el caso de Guanajuato. Sí. Que ya en este momento está en segundo lugar del número de mujeres muertas, asesinadas. Obviamente el Estado de México es el primer lugar, y está muy relacionado con dos aspectos fundamentales. Uno, la presencia de crimen organizado, la presencia de violencia, y en esos términos lleva pues a niveles exasperantes esta parte misógina de las relaciones que ahí van, digamos, en ciertos sectores cambiando, pero que no se pueden todavía decir que están cambiando. El fenómeno social que estamos viviendo es un fenómeno que ya existía, por ejemplo, en los años 50 y que ahora nos estamos dando cuenta que está ahí y ha crecido o no ha crecido. Yo creo que, mira, lo que ha pasado es que hay una incorporación de la mujer, no solamente al trabajo, sino incorporación dentro de la misma familia a estructuras de poder que en esas épocas de los 50 del siglo pasado estaba directamente relacionado al aportador económico, que era el varón, y que desde antes ya se venía construyendo ese papel de subordinación, e inclusive recordamos aquello de yo te pego porque te quiero. Sí, qué horror. Y cosas así, para no repetirlas, en donde definitivamente lo que se está dando es todavía la existencia de ese tipo de mensaje dentro de familias, dentro de contextos sociales que todavía no ha sido posible erradicar, y que definitivamente el número de homicidio de mujeres, como te decía, pues va en aumento. E inclusive en 1993, cuando trabajamos Ciudad Juárez y publicamos un documento con la actual secretaria de Gobernación, nos dábamos cuenta de que esto podía exasperar, pero nunca, digamos, se veía los niveles que está llegando en nuestras épocas. Es decir, ya situaciones en donde esa participación mayor de la mujer en las decisiones está teniendo reacciones de odio, precisamente porque no se ha educado
a hombre y mujer dentro de los nuevos esquemas de participación que deben de existir en una sociedad que quiera avanzar democráticamente dentro de nuevos esquemas y no de esquemas existentes, en donde definitivamente, y todavía lo vemos en la administración federal anterior, cuántas mujeres participaban en los puestos altos. Sí. Ahora participan más con las autoridades federales, pero podemos revisar y definitivamente sigue siendo la presencia mayor de varones. Estoy hablando no solamente de secretarios o secretarias, sino en general, y eso es el reflejo de lo que también sucede en las familias. Sabemos, por ejemplo... ¿Pero quién es el responsable en las familias? ¿Es la educación de la madre o es la educación de ambos? Yo creo que es la educación de ambos, porque definitivamente el varón puede ser portador económico y que ahora ya la esposa, la mujer ya es también aportadora económica, pues ahí las situaciones que se contradicen en términos de el papel de poder dentro de la familia que se repercute a los hijos. Hay que recordar cifras, por ejemplo, de que la principal agredida ha sido la mujer y sigue siendo, y luego vienen las niñas y los niños. Es decir, todavía se da esas agresiones familiares, no solamente físicas, sino inclusive simbólicas. La violencia simbólica. ¿Cuál es? Por ejemplo. Representa. ¿Perdón? Por ejemplo, un ejemplo de violencia simbólica. Puede ser que no les hagan caso. Que no las toman sean ignoradas. Sí, que no, claro. Y me restan 2 minutos, doctor, y yo quisiera que me contara, que nos dijera cuál sería su propuesta en términos de políticas públicas para combatir este fenómeno social que además se ha ido agravando. Mira, yo creo que tiene que ser una política integral que no solamente diga hay que lograr la equidad de género entre hombres y mujeres, sino también que se vaya construyendo, inclusive desde la propia familia de las primeras edades, pero también hay que educar a los padres de que se convenza de que esto es una lucha que se tiene que desarrollar, concretar integralmente. No se puede decir, bueno, ya tenemos el mismo papel, sino darlo, reconocerlo y respetarlo al interior de la familia y al interior de la sociedad. Pues el problema sería ahí, doctor, que cómo desde el Estado, desde la autoridad, cómo supervisar que esto se lleve a cabo en el seno familiar, ¿no? Mira, uno de los elementos fundamentales que tiene que entender la actual autoridad federal es que si no se toma en cuenta la opinión ciudadana, y, por ejemplo, hablando de policías, ¿cuántas mujeres policías hay con respecto al número de varones policías? Sí, todo eso tiene que observarse, analizarse y empezarse a cambiar, pero siempre dentro del esquema de la legitimidad que da la ciudadanía, no solamente a los cuerpos policíacos, sino inclusive a la autoridad general. Estamos teniendo, con la experiencia del 1 de julio, una opinión social que tiene que ser aprovechada, y al ser aprovechada tenemos que abordar este tipo de problemáticas misóginas, no solamente al interior de los grupos sociales, de las escuelas. Estamos viendo, por ejemplo, en facultades donde hay tipos que van a grabar a los baños de las mujeres. Todo eso tenemos que unirnos, juntarnos y empezarlos a atacar como una educación general social. Pues le agradezco mucho, doctor Alejandro Jiménez, que nos haya tomado la llamada. Le vamos a estar consultando para ver, bueno, pues qué políticas públicas justamente se van instrumentando desde el nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Muy amable. Al contrario, gracias. Un abrazo. Por el espacio. Buen fin de semana. Hasta luego. Pues